¿Cómo están, hermanos? Qué gusto, qué bendición, qué alegría poder volver a saludarles. Puede ser por la mañana, mediodía, en la tarde o por la noche, a la hora que sea. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares o en su automóvil, ya sea que nos vea, nos escuche. Gracias por permitirnos esta bendición. Y desde luego, permítame agradecerle, como siempre lo hacemos, sus mensajes, sus saludos, sus comentarios, de dónde nos escucha, de qué ciudad. Gracias por hacerlo. eh, Dar a conocer, para nosotros es de mucha alegría. Y también agradecerles a todos aquellos que se toman el tiempo para compartir la lectura con sus contactos y aquellos que ya forman parte de esta comunidad de lecturas bíblicas matutinas. Si no lo ha hecho, le invito a que le dé seguir, le dé la campanita para que esté dado de alta en nuestros canales y así le estemos enviando las notificaciones puntualmente. Bien, el día de hoy, como siempre, también quiero agradecerles sus oraciones por todos nosotros que formamos parte de este ministerio. Vamos a continuar con el capítulo 30 del libro de Génesis y daremos lectura del versículo 14 al 24. Así que lea con nosotros o escúchenos, así dice la palabra del Señor. 14 al 24, Génesis 30. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrógaros en el campo, y las trajo a Lea su mujer, su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des de las mandrógaras de tu hijo. Y ella respondió: es poco que hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel: pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Amén. Aquí tenemos, hermanos y amigos, estos versículos. Vamos a hacer unas breves consideraciones. Bueno, como se da cuenta usted, los conflictos familiares están aquí presentes por una u otra razón. Vamos a ver aquí algo de esto con estas consideraciones breves. Primeramente, nos habla de Rubén. Rubén, el primogénito de Lea, usted se acuerda. Por lo que habla aquí ya era, se entiende, ya tenía cierta edad, pues para ir con los segadores al campo en el tiempo de la cosecha, debía tener ya alguna edad. Ya no era un niño, ya era un joven seguramente. Y se nos dice que encontró algo, ese tipo de fruta se dice que es semejante a unas manzanas pequeñas, manzanas silvestres, y las trajo a su madre. Seguramente era un fruto muy preciado y ella las reconoció, y el nombre que dice aquí son mandrágoras, también conocidas como, repito, manzanas pequeñas. Bien, pues estas eran muy deseables. Recuerde usted que Esaú, por un plato de lentejas, le vendió a su hermano Jacob su primogenitura. Ve usted cómo a veces la razón humana pues es inconcebible en algunas cosas, como podemos darnos cuenta. Dice que cuando Raquel se enteró de eso, le pidió a su hermana algunas mandrágoras. Y como su sirvienta Bilha aparentemente había dejado de tener hijos, Raquel estaba interesada en cualquier medio que le ayudara a concebir. Prácticamente enojada por lo que había pedido, su hermana mayor le contesta: ¿ya me has quitado a mi marido? ¿Por qué? Pues porque ella fue la primera que se casó con Jacob. ¿Y ahora quieres quitarme todo lo que tengo?
¿quieres aún quitarme pues esto que mi hijo me ha traído? Así que bueno, llegaron a un acuerdo. Cuando Jacob llegó a casa después de estar en el campo de cosecha, se dio cuenta del desagradable intercambio y además de que sus dos esposas ya le habían hecho planes para la noche. Hermanos y amigos, hay un punto que nosotros nos vamos a dar cuenta. Efectivamente, aquí estamos viendo una situación que nunca la Biblia ha dado aprobación, que es a la poligamia. La poligamia es justamente esto que estamos viendo aquí. Porque en un principio, la Biblia dice que Dios hizo al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, y el hombre se unió a su mujer. El plan original de Dios siempre fue el plan original, que hubiera un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. ¿De dónde pues nace tener más de una esposa? De las costumbres paganas. Y siempre en la Biblia, recuérdelo y subráyelo, cuando vamos a entrar en asuntos de poligamia, que es tener más de una esposa o más de un esposo, hermanos, va a haber malos resultados. Aún en los hombres que conocemos como Jacob, como Abraham. Y eso no justifica, porque la Biblia siempre dice y es clara. El Señor dijo, ¿habéis leído que en el principio Dios hizo al hombre y la mujer y los dos serían una sola carne? Pero estos hombres, practicando la poligamia, por una u otra razón, vemos que siempre trajo consecuencias desagradables. Aquí lo tenemos. ¿Y por qué está en la Biblia? Porque la Biblia no oculta nada. La Biblia revela todo. La Biblia nos enseña lo bueno y lo malo que los hombres hicieron o incurrieron en ello. Así que haciendo este paréntesis nos damos cuenta hasta dónde puede llegar. ¿Hasta dónde puede llegar? Recuerde que Jacob fue a su tierra por consejo de su padre y su madre a buscar una esposa. Él iba en busca de una esposa. El ejemplo lo tenía en su padre Isaac. Isaac tenía una esposa. Acuérdese usted, Rebeca. Pero en el caso de su abuelo, Abraham, Jacob, pues sabemos que seguramente había escuchado la historia. Y ya vimos esa parte donde Abraham tuvo una esposa más, Agar, por el mal consejo de Sara y trajo malas consecuencias. Así que bueno, aquí vemos cómo se está negociando para poder tener otro hijo más y cómo entre las mismas hermanas están tratando de negociar para poder tener un hijo más del esposo. Bien, ya había pasado aquí, ¿verdad? Hay algo que quiero terminar esta lectura. Ya había pasado algún tiempo para que Raquel se diera cuenta de lo que había hecho, de lo que había sucedido. Porque en los versículos 22 al 24, fíjese bien, dice, y oyó Dios y le concedió hijos. Hermano, no era necesario que Raquel hubiese hecho ese tipo de cosas, que Raquel hubiese dado a su sirvienta a Jacob, que Raquel hubiese hecho esa negociación con su hermana Lea para tener otro hijo más. Dios a su tiempo le dio, le permitió concebir un hijo. Dios le permitió. Aquí vemos la Biblia y muchas veces nos damos cuenta que cuando nos adelantamos, corremos, no es el plan de Dios, pero nosotros lo hacemos. Y después de todo ello viene lo que Dios tenía para uno, para nosotros. Aquí está. Finalmente, Raquel fue madre. Veremos más adelante que fue madre. Dios le concedió hijos. Dice que le concedió. Y aquí vemos que Dios escucha, que Dios no necesita ningún tipo de planes humanos. Dios permite la concepción y Dios permite el regalo de que tuviera Raquel la bendición de ser madre. Dios se acuerda, Dios escucha, Dios nos está diciendo. Por eso Raquel, cuando concibió y tuvo a este hijo, aunque se había mostrado impaciente y hasta arrogante y hasta cometiendo actos no honorables, ahora dice que tiene a su hijo y se llama José y le pone añádame Jehová, otro hijo.
Y algunos años más tarde, la oración de Raquel recibió respuesta, como veremos en el capítulo 35, pero en aquella ocasión fue a costa de su propia vida, cuando recordemos que nació Benjamín. A fin de cuentas, Raquel tuvo dos hijos, José y Benjamín. Pero todo esto aconteció después de las cosas que ella hizo, que hemos visto, esa competencia abierta con su hermana Lea, esas acciones de poder tener hijos a costa de negociaciones o de acciones equivocadas. Las bendiciones que Dios tiene, hermanos, nos las dará a su tiempo, nos las dará a su manera y nos las dará conforme a su propósito. Así que no desesperemos y no hagamos cosas que sean desafortunadas y que nos traigan consecuencias después. Oremos a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Aplícala a nuestro corazón. Te bendecimos y te glorificamos en esta hora. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos, y aquí les esperamos para el día de mañana para cerrar nuestra lectura bíblica matutina. Por lo pronto, que la paz de Dios sea con usted.